Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Ya hemos tenido el privilegio de conversar en otras ocasiones con Fernando de Haro, director de interesantísimos documentales sobre la situación de los cristianos en varios países del mundo. No sé si se acordarán, fue impresionante escuchar el testimonio de los coptos en Egipto o hablar de la persecución terrorista de Boko Haram en Nigeria. Hoy vamos a hablar con el conocido periodista español de la realidad de la India, el segundo país más poblado del mundo después de la República China, que cuenta con 1.240 millones de habitantes. En la Constitución se define como un país socialista laico y se la conoce como la democracia más grande del mundo. Fernando, muchas gracias por estar aquí hoy de nuevo. Gracias, María, gracias a ti. Fernando, acabamos de decir que India es la democracia más grande del mundo. Sin embargo, parece ser que esa democracia empieza a tener como grietas en su democracia. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Está la democracia en India en estos momentos? ¿Es vulnerable? Es como tú has dicho, es la mayor democracia. De hecho, se vota, se elige a los representantes nacionales en cada estado, pero una democracia es poco democracia si no se respetan los derechos humanos. Y en el corazón de los derechos humanos está la libertad religiosa. Y India, que bueno, tiene mucho futuro, es un país muy joven, es un país muy competitivo, es un país con el que mucha gente quiere hacer negocio, tiene un problema serio dentro de su democracia. Y es que faltan derechos humanos y sobre todo falta libertad religiosa. Un país, si quiere ser democrático, tiene que tener libertad religiosa y en la India no hay libertad religiosa plena. Exacto, y esto que sí, por eso digo que es un problema de la democracia, porque tiene mucho que ver también con el partido que está gobernando en estos momentos, el BJP, que lo traducimos como Partido Popular Nacionalista, porque en indio es muy difícil pronunciarlo. Cuéntanos un poquito de esta historia. El BJP es un partido nacionalista hindú, que tiene que ver con un movimiento que se creó ya hace mucho tiempo, antes de la independencia, que se llamaba el Hindutva. El Hindutva es un movimiento que ha instrumentalizado políticamente el hinduismo. O sea, el hinduismo es una religión muy complicada, en realidad es un paraguas de religiones dentro de las que caben muchas cosas. Pero en un momento determinado, hace unas décadas, prácticamente a principio del siglo XX, hay quien utiliza, digamos, el hinduismo para crear una ideología nacionalista. María, para hacer una comparación, una cosa es el Islam y otra cosa es el islamismo. Todos conocemos esto, ¿no? La instrumentalización política del Islam. Bueno, pues hay una instrumentalización política del hinduismo, que es el movimiento hindutva, y el BJP, que es quien gobierna, ha basado todo su programa de gobierno en esta ideología nacionalista. En momentos de gran incertidumbre, de globalización, sacar la bandera del nacionalismo e instrumentalizar la religión es algo que es muy rentable y es lo que está haciendo el BJP. Porque ellos dicen una nación, una lengua, una religión. Claro. Siendo eso en un país, perdón, que te diga que tiene 85 diferentes idiomas, no sé cuántos, pero... Es un continente. Quien conoce la India sabe que es un continente, entonces una nación, una lengua, una religión es, ya digo, una instrumentalización. El hinduismo ni siquiera es una religión. Hay muchas religiones. Entonces es una ideología que lo que quiere es convertir a la minoría cristiana, también a la minoría musulmana, en extranjeros. Vosotros no sois de aquí. Vosotros que seguís el cristianismo no sois de este país. Esa es un poco la filosofía del BJP. Siendo que el cristianismo llegó con Santo Tomás y después también tenemos al misionero jesuita Francisco Javier. Francisco Javier, sí. La historia del cristianismo en la India es apasionante porque está vinculada a los primeros siglos, es decir, en la costa oeste ya había una presencia de judíos en unas sinagogas y esto habría que estudiarlo más despacio, pero parece que los famosos cristianos de Santo Tomás en el siglo I, quizá no, pero sí en el siglo II se extienden a través de estas sinagogas y esa es la primera llegada. Luego hay una fuerte evangelización con los jesuitas, con los portugueses,
y luego ya el siglo XX, que es el gran siglo del estallido del cristianismo en la India. O sea que es una historia larga. Estos cristianos originarios, dijéramos, de los primeros siglos, se pone sobre todo, como decías tú, en el oeste, pero en el sur. Sí, sur-oeste, sí. La parte norte fue evangelizada recientemente. Recientemente, ¿no? Sí. A pesar de que la historia es larga, cuando uno viaja a la India es como si estuviera viajando en el tiempo, porque cuando hablas con los hindúes que se han convertido, cuando hablas con la gente que ha abrazado el cristianismo, es la religión nueva. Es la religión nueva sobre todo porque trae una experiencia de liberación frente a la cultura hinduista. La cultura hinduista, que está basada en un sistema de castas, en realidad en la práctica significa que los hombres no son iguales y que si tú eres pobre y estás en la calle es porque en tu otra vida has hecho algo malo. Lo que ven el karma, que yo digo, ¿no? Exacto. O sea, y sin embargo, la experiencia del cristianismo es la experiencia de la novedad, la experiencia de la dignidad de la persona. Mira, me contaba una hindú que se había convertido en Delhi, en un slam de Delhi, que esta prácticamente no sabía leer y hablaba poco hindi, me decía: yo he abrazado esta religión porque es la religión de un Dios bueno. O sea, Dios y la bondad de pronto aparecen como algo que antes no se conocía. Han venido a cuidarme, han venido a atenderme cuando estaba enferma, y yo en este Dios que es bueno creo. O sea, por primera vez la experiencia de la bondad de Dios. Pero antes de volver al tema de los Dalits, de las castas, estábamos hablando de este gobierno de carácter nacionalista que está intentando crear, pero en realidad el número de cristianos es un 3%, y los hindúes son 80%, decías también los musulmanes creo que son 14-15%. ¿Cómo puede ser que tengan como miedo o bueno, la porque influencia siempre, de los cristianos? Es decir, siendo hegemónico, siendo mayoritario el hinduismo, siempre es muy fácil crear la imagen de el enemigo exterior que viene a amenazar. Yo entrevisté a un líder del BJP y me decía: no queremos cristianos porque vienen a destruir una cultura de 5.000 años, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? Siempre tienes que crear un chivo expiatorio, un malo, un enemigo, el otro es el enemigo. Cuidado con los cristianos que vienen a destruir 5.000 años de cultura. En la cultura hindú hay cosas muy positivas, pero hay cosas que, bueno, no son tan positivas. O sea, una cultura tiene que abrirse, tiene que someterse a un juicio racional, a una valoración universal. Y entonces es la manera de crear conflicto. Esta minoría nos amenaza. Y que es un problema muy dialéctico, porque en el fondo 5.000 años los musulmanes creo que llegaron de Mongolia, ¿no? O sea, llegaron hace miles de años. Sí. Y Buda, ¿no? El sitio de la iluminación de Buda es en India. Sí, lo que pasa es que este nacionalismo religioso crea esa imagen, de nosotros somos muy antiguos, vosotros venís a quitarnos nuestra historia y nuestra tradición. Pero que son partes de esa historia también. Sí, la historia no es así, la historia no se puede simplificar de esa manera. Estabas hablando de las castas. Unas castas que nos suenan quizá de algunas películas y tal, en realidad fueron abolidas, pero el sistema de castas, que era muy jerárquico, no tienes a los brahmanes que están arriba hasta los parias que son abajo, y luego están todavía los dalits que están ya fuera de las castas, ni siquiera son parte de este sistema jerárquico. Es una jerarquía social que hoy en día sigue definiendo en parte la... En parte no, absolutamente. O sea, lo de India es realmente llamativo. Es decir, teóricamente, como tú dices, la legislación establece un sistema en la que todos son iguales. No es verdad, pero no es verdad es que tú entrevistas a un abogado Dalit y llega la jefa de la cafetería, que es una brahmana, y como es una brahmana te echa. O sea, la cultura brahmánica sigue estando absolutamente metida en el cerebro. Todo el mundo sabe de qué casta eres y de qué casta no eres. Y se siguen considerando a los que están fuera de casta, a los que son los parias, los Dalits, se les considera impuros. O sea, esto lo he visto yo, cómo no debes de tocarlos, no debe de darte la sombra, porque si no quedas, digamos, marcado por la impureza. O sea, el sistema, mira, es la India moderna que hace negocio, que tiene una gran capacidad financiera. Debajo de esa capa de aparente, digo, en las clases superiores, ¿no? Sigue estando metido en la cabeza esta discriminación por castas. Y ahí es donde irrumpe con una fuerza revolucionaria el cristianismo. Que además, en ese sentido sí que creo que es un peligro, porque cambia esta estructura social. Para los cristianos,
todos son iguales. Y ellos, esta economía que ellos están montando, en el fondo, se basa también en un sistema bastante semi-esclavitud, porque esta gente que trabaja para ellos, en las castas inferiores, trabajan para las castas superiores, ¿no? Esta es la gran revolución, María, exactamente. Es decir, en un mundo que se ha modernizado con un capitalismo que crece, pero que sigue conservando las estructuras culturales anteriores, en las que los parias al final acaban trabajando por nada es nada, el cristianismo irrumpe como la experiencia de liberación. Todos son iguales, todos somos iguales. Tú no tienes nada que venga de tu anterior reencarnación que te obligue a aceptar ser mirado por encima del hombro del otro. Es una revolución absoluta, es una revolución absoluta que es como la vuelta a lo más original del cristianismo, que es la dignidad efectiva de cada uno. Y eso, claro, decías tú, eso rompe el sistema. Claro, ese es el problema. El problema es que el cristianismo se extiende sobre todo entre los parias y, me decía, quizá exagerando algo, pero con parte de inteligencia, un director de una ONG, él era budista, dice: vosotros cristianos venís a romper con un sistema de esclavos en la práctica. Es así, es la experiencia de liberación concreta, no solo espiritual, que trae el cristianismo. Exactamente. Se llama por eso tu documental que has hecho, se llama One. Se llama One por eso, porque yo, hablando con los hindúes que se habían convertido, que me contaban cómo habían experimentado una dignidad no teórica, sino que cuando tú estás enfermo, vienen a traerte comida, porque ya no eres impuro, porque si eres cristiano no eres impuro. Porque antes no le traían comida, no le ayudaban. Oyendo esas historias, me acordaba de la gran frase de San Pablo: vosotros no sois ni judíos ni griegos, no sois ni hombre ni mujer, no sois, añado yo, ni brahman ni dalit, vosotros sois uno en Cristo Jesús, one. Es la gran revolución de la fe, la revolución histórica, que nosotros estamos acostumbrados a esto. Nos parece que es obvio que tú y yo, siendo hombre y mujer, que el otro que gana menos dinero o que es aristócrata y el otro no es aristócrata, seamos iguales. En la India esa es una revolución práctica, todos somos uno en Cristo Jesús. Fernando, vamos a hacer un mini paréntesis para ver una parte de tu documental, hemos preparado un poquito para que la gente tenga ganas de ver entero el documental, pero sobre todo para que entienda el significado de esto de ser one. Antes, cuando éramos hindús, no teníamos nada, no teníamos para comer ni para vestir. Después de aceptar a Jesucristo, fuimos bendecidos.
Cuando estaba enfermo, muchos cristianos vinieron y rezaron por mí. Después de aceptar a Jesucristo me curé y por eso fui a la iglesia y pedí el bautismo. Los cristianos se ayudan unos a otros, se quieren unos a otros. Cristo puede hacerlo todo, es Dios. Trilokpuri es uno de los numerosos slums de los barrios marginales de la Nueva Delhi, la capital de la India hierve de vida. Al este de la mega urbe de 22 millones de habitantes, la mayoría de sus vecinos son Dalit, intocables sin ni siquiera puestos en el complejo sistema de castas hindú. Algunos han abrazado la nueva religión, el cristianismo. Cuando era hindú no era capaz de vivir en este mundo. Después de hacerme cristiana, vivo. Por eso creo en Cristo. Yo no sé leer la Biblia, pero sé que Jesús es Dios. Christine y Esther, hija y madre cristianas, viven en una de las típicas casas de Trilokpuri, casas con una sola habitación. Han sufrido las presiones y el rechazo de su familia por haberse convertido. Mi madre era hindú, se convirtió. Nosotros ya nacimos cristianos. Este Dios es muy bueno, por eso yo acepté a Jesucristo. Mucha gente nos insistió para que no nos convirtiéramos. La presión social y familiar no es la única dificultad que tienen personas como Esther en la India. La Constitución consagra la libertad de conciencia, pero a finales de los años 60, en 6 estados del país, se promulgaron las llamadas leyes de libertad religiosa. Son leyes que en realidad quieren evitar las conversiones del hinduismo al cristianismo. Desde que a finales de los años 90, el BJP se convirtió en partido de gobierno, las normas anticonversión se han endurecido. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Queridos amigos, aquí estamos de vuelta en Donde Dios llora. Hoy estamos hablando de India con Fernando de Haro, director de documentales y periodista español. Fernando, acabamos de ver esto, el significado de uno. Estábamos hablando antes de la libertad espiritual que significa, no solamente social, la conversión al cristianismo para estos Dalits o parias, que sobre todo en el norte 90% de los cristianos son o parias o de tribus, o sea, gente que ha vivido muy excluida de la sociedad, totalmente oprimida y excluida. ¿Qué significa para ellos realmente el Evangelio? Porque yo creo que nosotros podemos aprender mucho de cómo los cristianos indios valoran la Biblia, el Evangelio, el mensaje de Cristo. Piensa por un momento lo que significa que para una persona que desde pequeño le han dicho, tú en realidad tienes que aceptar que te minusvaloren, tú tienes que quitarte del paso en la calle porque tú eres impuro, porque tú no has nacido de un padre que te quiere bien y que es creador, sino que tú eres la reencarnación de un viejo error, ¿no? Y tú en realidad no eres digno de ser tratado como los demás. Imagínate, ponte en un momento en el lugar de una persona que ha sido criada con esas referencias culturales. De pronto aparece una monja, un sacerdote, aparece un laico que le trata de tú a tú, que le mira la cara, que le dice, yo te quiero bien porque hay un Padre bueno que te quiere bien. Yo te quiero bien porque Jesús me ha enseñado a querer. Y empiezas a experimentar esta liberación real de mirarte a ti mismo como alguien digno, de mirarte a ti mismo como alguien que no es impuro. La obsesión de las viejas religiones por la impureza. Acuérdate lo que dice el Evangelio, vosotros estáis limpios. En la cultura hindú hay una obsesión
por la purificación. No, no, tú ya estás limpio, porque Jesús ha muerto en la cruz por ti, ha resucitado y te ha limpiado. Eso es una liberación. Es como alguien que está en una prisión y de pronto le abren la puerta y le abrazan y le acogen. Para la gente de las tribus, claro, ahí se produce una cantidad de conversiones, o sea, desde que llegaron, sobre todo en el siglo XVII, los cristianos, y ahora en la parte norte, ha sido la experiencia real de una liberación, de sentirse amado. No hay más libertad que la que da el amor, la que da la oración. Y entonces yo me he encontrado muchos que son gente que es despreciada radicalmente, y que de pronto se encuentra con unos curas que le tratan de igual a igual. Es una revolución total. Y como decías tú, es volver otra vez al origen puro del cristianismo, además porque yo creo, por lo menos esa fue mi experiencia, que las comunidades cristianas son muy de base, son de encontrarse en una casa, rezar juntos con otras familias. Hacer gestos de caridad, atender al que está enfermo, que es muy importante. O sea, la fe se transmite por la caridad y se transmite por la valoración de la mujer. Esa es otra cuestión muy importante. El Dalit, la paria, prácticamente no está escrito en ningún lado, pero es como si todas las demás castas tuvieran derecho a abusar de ella, a violarla, porque la convierten en un objeto sexual. Los niveles más altos. El que la mujer tenga dignidad es una experiencia, como dices, de base, concreta. Es decir, de pronto la mujer experimenta una dignidad que... Hijo de Dios, hija de Dios. Yo soy intangible, no tengo que soportar o sea, yo entregaré, si quiero y como quiere, como un acto de amor, mi cuerpo, pero nadie tiene derecho a apropiarse de él, ¿no? Y entonces, en esas experiencias que tú decías de base, de pueblo, de escuelita o de dispensario, donde se atiende a la gente, donde se reza juntos, ese cristianismo va, como siempre, extendiéndose por belleza y por envidia. También has escrito un libro después de esta experiencia, te marcó tanto que también escribiste un libro, pero el libro tiene otro título, no se llama One, sino que se llama No me lamento. Sí. El título en realidad viene de una historia muy trágica. Sí, una historia trágica durísima. Durísima porque, hemos hablado al principio, este partido nacionalista, pero hay también otros grupos fundamentalistas hindúes que han atacado varias veces gravemente a las otras religiones, especialmente la cristiana. Estamos hablando del 2008, o sea, hace ya de más de 10 años. En Kandhamal. En Kandhamal. ¿Tú estuviste también allí? Yo estuve en Kandhamal y fue un auténtico genocidio esto, ¿eh? Es decir, en un día preciso, con un plan premeditado, se asesinaron decenas de cristianos, se destruyeron cientos de casas, se les confinó en campos de refugiados, donde otra vez se abusaba de ellos, donde otra vez se violaban a las mujeres, y bueno, ahí se utilizó la violación como arma de persecución. Hay una monja, Mina Barba, que es violada por un grupo, y yo acabo el libro con la entrevista, la conversación que tuve con ella, porque ella me cuenta con detenimiento la violación, me cuenta todo lo que ha sufrido, los años, porque claro, después está el estigma social y luego, bueno, el trauma que supone, cómo va superando ese trauma, y hay un momento en que ella dice, yo ahora, I don't regret, yo no me lamento de aquello que me pasó, porque lo sufrí por Cristo y ha servido para que yo esté más unida a Cristo y más unida a la gente que ha sufrido. Claro, yo me quedé escalofriado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible vencer el mal? El mal no es invencible, aparentemente invencible. El mal se apodera de ti cuando tú has sufrido una violación, la vida te la han destrozado, ¿cómo no te vas a lamentar del mal sufrido? Y sin embargo, en esta monja, la fe tenía una potencia de restauración, de curación, de recuperación, que con el tiempo perdonó a los que le habían violado y dice, yo no me lamento. Yo he pensado mucho en esto, o sea, cuántas veces nosotros, cuando hemos sufrido el mal, somos, bueno, es que no tenemos fuerza para superar el mal sufrido. O sea, el que el mal se ha sufrido, o sea, igual que el martirio es el testimonio de que Cristo está presente, la victoria sobre el mal que uno ha sufrido es también el testimonio de la victoria de Cristo, o sea, el testimonio de que
todos somos uno en Cristo Jesús y de que el mal no es la palabra definitiva en una vida. Por eso quise titular así, No me lamento. Y como hay muchos testimonios Mucho. de la capacidad de sufrimiento que también tienen estos cristianos, porque a pesar de todas estas dificultades, ellos siguen fieles en la fe. Hay dos cosas, María, que son, primero, las conversiones forzadas, o sea, ataques continuos y conversiones forzadas. O sea, De los cristianos a... los hinduistas que te cogen, te llevan a un templo, hinduistas violentos, y te fuerzan a reconvertirte al hinduismo, porque este nacionalismo hinduista es tan intolerante con que te hayas cambiado de religión que quieren hacerte volver por la fuerza. En medio de esa situación, de ese sacrificio, es como, o sea, nos recordamos los testimonios de los mártires romanos, cuando te obligaban a ofrecer sacrificios por el emperador. Ahora es lo mismo. La reconversión. Y luego otra cosa que es las leyes anticonversión. O sea, hay 6 o 7 estados que tienen leyes anticonversión. O sea, te quieren obligar a volver al hinduismo y te quieren impedir que te hagas cristiano. Como tú dices, en medio de esta circunstancia tan difícil, de este sacrificio, la alegría de una religión que es libertad, fundamental. Libertad pura. Se nos ha vuelto a ir el tiempo, Fernando, así que yo invito también a todos nuestros espectadores a que vean la película One o que adquieran el libro No me lamento, para poder profundizar más en esta situación que también explicas en estos 2 preciosos materiales. Gracias por todo. Gracias a ti, María. Y también gracias a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si desean saber más sobre la Iglesia en India, sobre los cristianos que sufren en India, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.